Hola, hoy vamos a meternos de lleno en la historia de Pega8 SaaS, una empresa que se encontró en una encrucijada, de esas de verdad. O creces a lo grande o te arriesgas a desaparecer. Es una historia de ambición, de un fracaso estrepitoso y, sobre todo, de una segunda oportunidad muy bien pensada. A ver, la cosa empieza, o más bien se tuerce, en 2018. La compañía intenta expandirse internacionalmente y el resultado es un desastre. Una caída del 93% en el beneficio neto. Un golpe, vamos, durísimo, que dejó una cicatriz muy profunda en toda la organización. Pero aquí viene lo interesante. A pesar de ese recuerdo tan doloroso, la empresa se levanta y se marca un objetivo nuevo que es, cuando menos, valiente: que las ventas internacionales lleguen a ser el 40% de todos sus ingresos. Una meta súper ambiciosa, casi un desafío al pasado. Y claro, esto nos lleva a la pregunta del millón, ¿no? ¿Cómo se le da la vuelta a algo así? O sea, ¿cómo se puede planificar una remontada de este calibre sin tropezar dos veces con la misma piedra? ¿Dónde está el equilibrio entre ser audaz y ser prudente? Venga, vamos al lío. Vamos a ver cuál era el reto real al que se enfrentaba Pega8. Porque esto no era solo un número en un PowerPoint, ¿eh? Era una batalla en varios frentes que puso a prueba a toda la compañía. Fijaos en el panorama. Por un lado, tienes ese objetivo del 40%. Pero por otro, ojo, la empresa está muy tocada financieramente, con una caída de ingresos de casi el 41% en 2020. Y por si fuera poco, la sombra del fracaso de 2018 siempre hay, presente. El equipo directivo no solo tenía que luchar contra los números, sino también contra el fantasma de su propio pasado. Vale, el panorama es complicado. Entonces, ¿cuál fue el plan? ¿Cómo pensaban salir de esta? Pues con una estrategia híbrida bastante ingeniosa. Una forma de avanzar con cabeza, no solo con fuerza. El concepto clave es este: producto antes que mercado. Y es que es una genialidad, la verdad. En vez de tirarse a la piscina en un mercado que no conoces, ¿qué haces? Pues usas lo que ya se te da bien, en su caso, la investigación y el desarrollo, para sacar productos nuevos. Y esos productos los vendes en los mercados que ya controlas, para hacer caja. Y esto se traduce en un plan de 3 pasos, súper claros. Primero, innovar, sacar productos nuevos. Segundo, generar dinero contante y sonante con esos productos en casa en los mercados de siempre. Y tercero, y aquí está la magia, usar ese dinero para financiar, poquito a poco y sobre seguro, la entrada en mercados nuevos. Básicamente, una parte del negocio paga la aventura de la otra. Claro, todo esto suena muy bien en el papel, pero ¿salían los números? Vamos a ver si esta apuesta tenía sentido de verdad, porque una buena idea sin un buen análisis financiero no va a ninguna parte. A ver, aquí tenemos la clave de todo, la balanza. Por un lado está el COC, el coste de oportunidad del capital. Pensemos en ello como el precio del miedo, ¿vale? Es la rentabilidad mínima que hay que exigirle al proyecto para que merezca la pena el riesgo. Y era un 16%, que no es poco, por el fantasma de 2018. Pero al otro lado, la TIR, que es lo que se esperaba ganar, era de un impresionante 25%. Para que un plan así funcione, la recompensa tiene que ser mucho mayor que el riesgo. Y aquí, vamos, se veía clarísimo. Y la prueba del algodón, por así decirlo, es el valor presente neto, el BPN. Esto, para que nos entendamos, te dice cuánta pasta va a generar el proyecto a la larga, pero contada en dinero de hoy. Y un BPN positivo de 750 millones de pesos colombianos, bueno, eso era la luz verde definitiva. Significaba que el plan no solo se pagaba solo, sino que iba a crear un montón de valor para la empresa. Pero claro, no todo es un camino de rosas. Ningún plan está libre de peligros. ¿Cuáles eran exactamente esos riesgos que Pega8 tenía que tener en el radar y, sobre todo, cómo pensaba esquivarlos? Esta tabla resume bastante bien los fantasmas a los que se enfrentaban. De todos los que hay, había 2 que quitaban el sueño. El primero, el riesgo de no tener ni idea de los nuevos mercados, de ir a ciegas. Y el segundo, el riesgo financiero, el trauma de volver a pegársela como en 2018. Y aquí está lo inteligente. No se quedaron mirando los riesgos, no. Para cada uno pusieron una solución encima de la mesa. ¿Que no tenían información? Pues se le da poder a una líder, a Diana Ciro, para que monte un equipo de inteligencia de mercado. ¿Que había riesgo financiero? Para eso estaba la estrategia híbrida, para financiarse con lo de casa. ¿Que la competencia es dura? Pues se buscan alianzas. No dejaron ni un cabo suelto. Vale, tenemos el plan, tenemos los riesgos más o menos controlados. ¿Y ahora qué? ¿Cuál era el mapa? La hoja de ruta para pasar de ser una empresa local a una multinacional. Este mapa visual me parece una pasada, porque lo deja clarísimo. El viaje se divide en 3 etapas. La fase 1, que son los primeros 12 meses, es la de poner los cimientos. Luego, de los 12 a los 24 meses, viene la fase 2, la de acelerar y coger carrerilla. Y ya, a partir de los 2 años, la fase 3, expandirse de verdad. Y aquí vemos lo que se hace en cada fase.
Los primeros 12 meses a tope con generar dinero con los productos nuevos, lo básico. Luego, en la segunda fase, con ese colchón financiero, ya se ponen a construir toda la logística que hace falta. Y solo entonces, a los 2 años, con una base súper sólida, se lanzan al primer país, como Belice o Jamaica. Esto demuestra que no era un sueño, era un plan con los pies en la tierra. Muy bien, después de ver todo este viaje, ¿con qué nos quedamos? ¿Qué lecciones importantes podemos sacar de la historia de Pegaucho? Este árbol de competencias lo resume todo a la perfección. Piensa en las raíces, son los cimientos, la experiencia de más de 75 años de la empresa. Esas raíces son las que permiten que el árbol crezca fuerte y al final dé sus frutos, que en este caso es ese 40% de ventas internacionales. Se apoyaron en lo que ya eran para llegar a ser lo que querían. Vamos, Carlos Fernando Lewis, ayúdanos a visionar la transformación digital para Pegaucho. Y aquí está la gran revelación. Resulta que el enemigo principal no era la pandemia ni la competencia. El problema estaba dentro, en casa. Era una especie de ceguera interna. No podían tomar decisiones estratégicas porque sencillamente no tenían la información detallada, organizada y accesible para hacerlo con confianza. Entonces, si el gran problema era la falta de información, la solución parecía lógica. Necesitaban una herramienta que les diera esa visibilidad. Un arma estratégica, por así decirlo, que convirtiera un montón de datos sueltos en decisiones inteligentes y claras. Y la solución fue una transformación digital en toda regla, centrada en un sistema avanzado de CRM y soporte B2B, que, a ver, esto no era solo instalar un programa y ya, significaba un cambio total de mentalidad. Era poder centralizar, analizar y actuar con toda la información de sus clientes, una nueva forma de ver su propio negocio. Este nuevo sistema era como un ciclo de inteligencia que no paraba. Primero, unificaba todos los datos en un solo sitio. Con esa base, el sistema analizaba y encontraba oportunidades que antes eran invisibles. Después, les permitía personalizar la estrategia para cada cliente o mercado. Y por último, y esto es clave, podían medir los resultados en tiempo real para ir ajustando el tiro sobre la marcha. Con esta nueva herramienta, con esta nueva capacidad de ver, el camino que antes era un dilema ahora estaba clarísimo. Y, curiosamente, conectaba con una ambición que la empresa llevaba mucho tiempo persiguiendo. De repente, esa visión de ser una multinacional experta dejó de ser un eslogan en la pared o un sueño lejano. Con la capacidad de entender los mercados a un nivel de detalle que nunca antes habían tenido, ese objetivo se convirtió en algo tangible, en un plan de acción. Ahora sí tenían el mapa para llegar. El caso de Pegaucho nos deja una lección fundamental. A veces, la barrera más grande para crecer no está fuera, en el mercado, sino dentro. Al solucionar esa ceguera interna, no solo lograron sobrevivir a una crisis brutal, sino que se prepararon para su siguiente gran capítulo, la expansión global. La pregunta ya no es si podrán hacerlo, sino cómo de lejos llegarán. Muchas gracias a todos. El Team Cremelado les desea feliz Navidad. Jo, jo, jo.